Urge que tengamos la experiencia de la fe con el resucitado. Ustedes conocen lo que sucedió. El apóstol Pedro nos recuerda la importancia de estar conscientes de nuestra fe, cuyo núcleo hemos celebrado en esta semana pasada. Jesús, ungido con el Espíritu Santo, pasó haciendo el bien, liberando y curando a los oprimidos por el mal. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir de acuerdo a nuestra fe en Cristo resucitado y vencedor del mal. Es necesario fijar en el corazón la aspiración a los bienes de la gloria de Dios, para no dejar que el corazón se vacíe y sucumbamos ante las tentaciones de llenarlo con las ambiciones y poderes que crean injusticia y oprimen a tantos hermanos. El amor corre más deprisa y adelanta más en el camino de la fe. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermano, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza.
a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios inmortal. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy el domingo de la resurrección de Cristo, es decir, el día de la resurrección de Cristo, mejor dicho, porque domingo significa día del Señor, día de Dios. Por eso se escribe el día del Señor en mayúscula, porque corresponde a Dios como persona. Lo primero que llama la atención para ir apuntando datos es que era el primer día después del sábado, es decir, día domingo. Por eso es que nosotros celebramos la resurrección el día domingo, es decir, queda establecido este día que para los judíos era el primer día de la semana, un día de trabajo. Si uno va a Israel el día domingo, encuentra a los judíos trabajando, ocupados. Ellos no celebran, no tienen, digamos, ningún tipo de relación con lo que significa el día sagrado para nosotros por excelencia, en el cual nosotros rendimos culto a Dios, el día del Señor. Luego lo interesante es ver que allí había desaparecido el signo de bloqueo, o sea, estaban liberadas la roca, la piedra había sido quitada. El otro dato interesante es que el primero que entra al sepulcro no es Juan, aunque él llegó primero, según dice el Evangelio. Juan, que iba corriendo más aprisa, era joven, se entiende, llegó primero que Pedro, se detuvo y no entró. Sí, él observó cómo estaban dispuestos, dice, contempló los lienzos que estaban puestos en el suelo y también vio el sudario, el famoso manto del sudario donde quedó el rostro estampado de Jesús, lo vio, estaba en un sitio aparte, pero Juan no entró. ¿Por qué sí entró Pedro y no Juan?
Muy sencillo, porque Pedro es el sucesor de la obra de Cristo, es la cabeza visible de la iglesia, es el Papa, es el representante de Dios en la tierra. Y Pedro entra como autoridad de la iglesia, no puede entrar Juan. Ahora lo interesante es este detalle, la fe puede estar en el más pequeño, en el más sencillo, en el niño de la casa, en el que tiene menos formación, en el que tiene menos cultura, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo el que tiene menos poder, o sea, el más indefenso. Juan no tenía poder, el que tenía todo el poder era Pedro, ya había quedado, digamos, al frente de la comunidad, porque Jesús ya no estaba. Lo interesante es que la fe es un acto totalmente personal y no depende de otros. Somos nosotros los que nos cargamos, nos encargamos, asumimos esa conducta, esa postura, esa luz interior, esa decisión de creer y de confiar en Dios. Y eso queda expresado hoy en Juan. Él cree, confía profundamente en Dios. Dice, el discípulo que iba atrás vio y creyó. Porque hasta entonces no se había entendido las escrituras según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Bueno, que este día, domingo, día de la resurrección del Señor, nos llene a nosotros de alegría y de la confianza más absoluta, más radical, más total, pues que Jesús está vivo y que es una realidad presente en nuestra existencia. No podemos dudarlo, pero sobre todo tenemos que vivir nosotros como resucitados, con alegría, con entusiasmo, con conexiones humanas cercanas a la gente, con relaciones sanas, con afecto profundo y sincero para los demás y con esta característica especial de que Jesús es alegría, es gozo, es paz, es felicidad. Para los que creemos y confiamos en Él, no hay espacio para la tibieza ni para la tristeza, sino para la decisión más radical de seguirlo contundentemente como el único Dios que salva, que libera, porque está totalmente vivo y resucitado. Un feliz domingo para todos y también mi abrazo de felices Pascuas de Resurrección.